ponencias. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en sinergia con el Consejo Científico y Tecnológico de Miranda, del Comité Olímpico de la primera Olimpiadas Universitaria de Petróleo y Gas, PDVSA e INTEBEP, le queremos dar la más cordial bienvenida a este ciclo de ponencias enmarcado en el plan de formación de las Olimpiadas. En primer lugar, agradecemos a todos los compañeros en el día de hoy identificarse en el perfil del Zoom con su nombre, apellido y la institución en la cual representan. Asimismo, les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para optimizar el aprovechamiento del ancho de banda de conexión. La actividad de hoy está enmarcada o dividida en dos fases. En la primera vamos a contar con la participación de nuestro ponente. Una vez culminada su charla, la ponente tiene 45 minutos para dar su charla, y una vez culminada su charla tendremos la segunda fase, que es el espacio para preguntas y planteamientos que ustedes tengan a bien realizar. La ponencia de hoy se titula Petróleo y Ambiente en Venezuela. Nuestra ponente es el ingeniero o la ingeniero Exmirna Castillo. La ingeniero Castillo tiene 27 años de servicios en Petróleo de Venezuela, principalmente como investigadora técnico-científica en el área de bioprocesos, con competencia técnica en estudios microbiológicos de productos e insumos utilizados en la industria petrolera. También posee experiencia y experticia en estudios sobre el control del crecimiento de microorganismos en productos y procesos, diseños, montaje y seguimiento de pruebas en campo para la evaluación de la efectividad de productos biocidas, para el control de microbiológico en procesos de la industria petrolera, producción, purificación y evaluación de bioproductos de interés para la industria petrolera y recuperación mejorada de crudos mediante el uso de microorganismos. Desde el 2010 hasta la actualidad, Exmirna realiza actividades gerenciales en el área ambiental. Posee una propiedad intelectual de 5 artículos técnicos, 123 informes técnicos y 7 trabajos de grados tutorados. Nuestra ponente posee 2 diplomados, uno en gerencia estratégica y otro en competencias pedagógicas. Es ingeniero ambiental, posee también una ingeniería industrial, un TCU en higiene y seguridad industrial y un TCU en química industrial. Desde 1995 viene laborando en PDVSA INTEBEP. Por tal razón, ahora le damos el pase a PDVSA INTEBEP y a nuestra ponente, la señora Exmirna Castillo. Adelante. Gracias, Daniel Páez, por esta introducción. Buenos días a todos. Antes de iniciar, pues quiero agradecer al Consejo Científico Tecnológico del Estado Bolivariano de Miranda por esta oportunidad de participar en estas primeras Olimpiadas universitarias de petróleo y gas. También agradecer a las autoridades de INTEBEP por designarme en conformar este equipo técnico para participar en estas Olimpiadas como trabajadora de esta empresa, trabajadora de PDVSA, trabajadora de PDVSA INTEBEP. Bueno, y agradecerle pues a todos ustedes por estar aquí compartiendo. Les voy a facilitar una información relacionada con
el petróleo ambiente en nuestra industria petrolera nacional. Pues esta presentación contiene, este es el contenido, ¿no? Tenemos un objetivo. Les voy a hablar un poco sobre los ecosistemas venezolanos, definiciones y normativa nacional ambiental y de gestión del riesgo. Mencionaré un poco la cadena de valor de los hidrocarburos y su relación con el ambiente, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2019-2025, tipos de medidas de manejo ambiental, la prevención como estrategia de gestión, las acciones que se toman ante eventos ambientales y algunas conclusiones relacionadas con este contenido. Bueno, el objetivo de esta información es conocer sobre la incorporación de la gestión ambiental en las actividades de la cadena de valor en materia de hidrocarburos, bienes y servicios de Petróleos de Venezuela, dirigida a fomentar el desarrollo sostenible. Empezaremos hablando entonces de nuestros ecosistemas venezolanos. Venezuela está entre los primeros 110 países del planeta Tierra en biodiversidad, por la abundante diversidad biológica que tenemos. Y es el sexto en este continente, en nuestro continente americano. De toda esta diversidad biológica, el reino vegetal representa el 54% y poseemos al menos 650 tipos de vegetación, con unas 16.000 especies de plantas superiores que se distribuyen principalmente entre bosques, arbustales, herbazales y manglares. La condición geográfica de nuestro país es amazónica, andina, atlántica, caribeña y llanera. Tenemos entonces una diversidad de ambientes, desde nieves perpetuas en los Andes hasta zonas desérticas o semidesérticas que están ubicadas en el estado Falcón, y bueno, una enorme variedad de hábitats que incluyen arrecifes coralinos, tepuyes, morichales, sabanas, entre otros. Tenemos también en el espacio marítimo una cantidad de ecosistemas que son muy particulares, como playas arenosas, litorales rocosos, arrecifes de coral, bosques de manglar, lagunas costeras, entre otros. Luego que les hablo de los ecosistemas venezolanos y los voy poniendo en contexto, les voy a dar algunas definiciones que me gustaría que ustedes estén atentos a ellas, ya que voy a hacer unas preguntas al final relacionadas con estos términos, que son importantes, estos términos ya que están relacionados con todo el material que les voy a presentar a lo largo de esta disertación. Entonces, uno de los elementos es el ambiente, que comprende elementos de naturaleza física, química, biológica o no biológica, sociocultural, que están en una constante dinámica por la acción humana o por la acción natural. Este rige y condiciona la existencia de nosotros como seres humanos y de todos los organismos vivos que interactúan permanentemente en espacio y tiempo determinado. Otra definición importante es la de contaminación, que esto se refiere a la liberación o introducción al ambiente de materia que lo modifica en su composición natural o lo degrada. Restablecer se refiere a la aplicación de un conjunto de medidas y acciones a objeto de restaurar
las características de los elementos del ambiente que pueden haber sido alteradas o degradadas por alguna acción del ser humano. Medidas ambientales son aquellas acciones y actos que están dirigidos a prevenir, corregir, restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y actividades capaces de degradar el ambiente. Entonces, el impacto ambiental es el efecto sobre el ambiente ocasionado, como les indiqué, por la acción del ser humano o de la naturaleza. Y preservar es la aplicación de medidas para mantener las características actuales de la diversidad biológica, demás recursos naturales y elementos del ambiente. Todo esto es extraído de la Ley Orgánica del Ambiente. Ahora bien, hay otros conceptos, otros términos que están asociados a la gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, que también lo vamos a ver a lo largo de esta información que les estoy presentando. Por eso, una definición importante es la de amenaza. Amenaza es la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos, bien sea en las personas, los bienes, servicios o el ambiente. Los desastres son alteraciones graves en las personas, los bienes, los servicios causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, mientras que una emergencia no excede la capacidad de respuesta de una comunidad afectada. Entonces hay una diferencia entre lo que es un desastre y una emergencia. También está dentro de esta ley de gestión de riesgo un término importante que es la prevención, que es el conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que eventos naturales o generados por la actividad humana causen daños, emergencias o desastres. Está también el evento adverso, que es la manifestación de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el ser humano en términos de sus características, magnitud, ubicación y área de influencia. Y la rehabilitación, pues, es la construcción a corto plazo de servicios básicos e inicio de una reparación de un daño físico, social y económico que causa una emergencia o un desastre. Ahora bien, conocidos todos estas definiciones, les voy a hablar del ente regulador en Venezuela en materia ambiental. En Venezuela contamos con un ministerio que actualmente se llama Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Este ministerio es el ente regulador con competencia en la conservación y protección del ambiente, el saneamiento ambiental, los recursos naturales, la diversidad biológica, las cuencas hidrográficas, así como el manejo ecosocialista de desechos y residuos. Por ser un ente rector en materia ambiental, Petróleos de Venezuela está en la obligación, está en el deber de cumplir los lineamientos emitidos por el ente rector, es decir, el ministerio, en materia ambiental. En el año 1976, en Venezuela, se creó la Ley Orgánica del Ambiente y también se creó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Ya para el año 1999 se le da rango constitucional a la protección del ambiente. Y, por ejemplo, en el artículo 127 de nuestra Constitución, indica que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro,
sano y ecológicamente equilibrado. Para el año 2006 se realiza una reforma de esa ley orgánica que se creó en el año 76 y esta nueva ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente en el marco del desarrollo sustentable. Ya cuando hablamos de desarrollo sustentable nos estamos adhiriendo a los preceptos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas como derecho y deber fundamental del Estado venezolano y de la sociedad para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento de nuestro planeta, en interés de toda la humanidad. De igual forma establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, así como la gestión del ambiente. Para el año 2015 se crea o se cambia el nombre a Ecosocialismo y Aguas, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, en donde en ese momento se emprendió la reforma de la administración ambiental a nivel nacional, esto con la finalidad de introducir la conciencia ambiental en el modelo alternativo de desarrollo de la nación, es decir, en el plan de la patria. Está insertado en el 5º objetivo histórico que hace referencia a este plan. Para el año 2018 se crea entonces el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, que tiene como misión ser el órgano de proteger, conservar y recuperar el ambiente mediante la construcción del nuevo modelo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Más adelante les voy a hablar a qué se refiere este término ecosocialismo. Entonces, tenemos este ente rector, como les indiqué, y una normativa nacional ambiental y de gestión de riesgo. Tenemos un basamento legal bien vasto que Petróleos de Venezuela pues debe cumplir, empezando desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos convenios firmados, ratificados, convenios internacionales por la República Bolivariana de Venezuela. Estos convenios, por ejemplo, relacionados con el tema ambiental, el convenio de Basilea, de Rotterdam, Marpol, cambio climático, Estocolmo, Montreal, París. Tenemos entonces la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, del Poder Público Municipal, de sustancias, materiales y desechos peligrosos, de gestión integral de la basura, la Ley de Gestión de Diversidad Biológica, la Ley Penal del Ambiente, la Ley del Plan Patria, la Ley de Calidad de Aguas y Aire, una resolución de normas de operación de rellenos sanitarios, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley Orgánica Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Tenemos una Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar decretada en Gaceta Oficial. Tenemos una serie de decretos asociados al manejo de desechos sólidos no peligrosos, de la contaminación sónica, cuerpo de aguas y vertidos o efluentes líquidos, calidad de aire y contaminación atmosférica, evaluación de impacto ambiental, materiales recuperables y desechos peligrosos, emisiones en fuentes móviles, decretos para regular, controlar el consumo, producción, importación y exportación
de uso de sustancias que afectan la capa de ozono, una serie de resoluciones que están orientadas a normas sanitarias para el control de actividades susceptibles de generar contaminantes atmosféricos, otras relacionadas con el registro, el RACDA, registro de actividades que pueden degradar el ambiente, normas para la evaluación y clasificación de fosas asociadas a actividades de exploración y producción de hidrocarburos, normas para el uso de ripios y fluidos base agua para la recuperación ambiental de áreas de préstamos en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, resoluciones de regiones estratégicas de evaluación de daño, análisis de necesidades, normas COVENIN asociadas a mediciones de calidad de aire, emisiones atmosféricas, desechos, ruido ambiental, guías para elaboración de planes para control de emergencias, brigadas de emergencia. Con todo este contexto normativo, pues PDVSA se acoge, se adhiere a todas estas decretos, leyes, resoluciones, normas y establece unos lineamientos internos en materia ambiental, definiendo su política ambiental. Petróleos de Venezuela, sus filiales y empresas mixtas tienen una política ambiental definida y también hay normas PDVSA, manuales PDVSA de ambiente y de gestión de riesgos. Entonces, la política ambiental de Petróleo de Venezuela, sus filiales y empresas mixtas, incorporan la gestión ambiental en las actividades de toda la cadena de valor en materia de hidrocarburos, bienes y servicios tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Todo esto dirigido a fomentar el desarrollo sostenible. Para ello, PDVSA establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema integrado de gestión para la optimización del desempeño ambiental, que incluye el control de riesgos ambientales, impulsa la aplicación de mejores prácticas y tecnologías, asume la responsabilidad de los daños ambientales de sus actividades y promueve la conservación ambiental y fortalece los principios de corresponsabilidad de sus trabajadores, trabajadoras y actores involucrados. Entonces se comprometen con Petróleos de Venezuela, se compromete con el pueblo venezolano al respeto del entorno sociocultural, la lucha contra el cambio climático y el uso sustentable de los recursos, así como la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica y el cumplimiento del marco jurídico que les mencioné anteriormente, que es bastante amplio, los planes estratégicos de la nación y los requisitos establecidos por la corporación. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden indicarla en este momento antes de seguir. ¿Alguna inquietud? Ok, continuamos entonces. La cadena de valor de los hidrocarburos, como les mencionaron los anteriores ponentes, compañeros de trabajo, profesores, Andrés Dib, María Alejandra Alvarado, Jovar Peña, Francisco Navarro, pues esta cadena de valor tenemos aguas arriba unos procesos y aguas abajo otros procesos. En aguas arriba están los procesos de exploración. Ay, Pablo Ricaurte, en el área de exploración. Exploración sísmica o perforatoria. Tenemos todos los procesos de producción y aguas abajo, refinación, transporte, comercialización. En toda esta cadena de valor,
La gestión ambiental es transversal, con la finalidad de evitar, eliminar, anular, atenuar, corregir o modificar si existe algún impacto ambiental. ¿Por qué? Porque estos procesos, aguas arriba, aguas abajo, de la cadena de valor de los hidrocarburos, generan una intervención de la vegetación natural y la topografía. Pueden causar afectación del paisaje. Pueden haber fragmentos de roca impregnados con sustancias peligrosas. Pueden generarse aguas de producción o aguas saladas con otros elementos que podrían ser contaminantes. Pueden ocurrir derrames de hidrocarburos. Pueden haber emisiones de gases, venteo de gas natural. Pueden ocurrir emisiones atmosféricas, generación de desechos peligrosos o agua, generación de agua con elementos tóxicos. Por eso la importancia de que el componente ambiental esté inserto en todos los procesos de la cadena de valor de los hidrocarburos. Entonces, estos contaminantes pueden ser, en el caso de las emisiones, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases tóxicos que se pueden generar en los procesos que causan contaminación atmosférica, pueden contribuir con el calentamiento global, son gases de efecto invernadero, pueden causar lluvia ácida. En el caso de esos efluentes industriales que se pueden generar, que comprenden aguas aceitosas, petrolizadas, aguas con elementos químicos, pues pueden causar contaminación de cuerpos de agua superficiales o subterráneas, pueden causar contaminación de suelos, deterioro a la salud humana, afectación a la flora y la fauna, afectación de humedales y de la diversidad biológica. De igual forma, los desechos sólidos no peligrosos o que se convierten en materiales recuperables y desechos sólidos peligrosos pueden causar contaminación de agua, contaminación de suelos, deterioro del paisaje, afectación de la flora y la fauna, afectación de humedales, afectación también de la diversidad biológica. Entonces, llegamos a la definición de lo que es el ecosocialismo, ya nombrándole todos estos aspectos que tienen que ver con la diversidad biológica, que tienen que ver con el ambiente, la naturaleza, toda nuestra riqueza de diversidad que tenemos en el país. Entonces, el ecosocialismo es un término que combina la necesidad de tomar en cuenta la ecología como ciencia que estudia la interrelación de los seres vivos entre sí y con el entorno. Toma en cuenta el término, toma en cuenta la naturaleza. La naturaleza como todos estos elementos que están presentes en nuestro planeta que se modifican o se producen sin la intervención del ser humano. Y este término también incorpora el ambiente como todo aquello que comprende el ámbito físico, químico, biológico o no biológico. Aquí entra todo, aquí entran los ciclos hidrológicos, los ciclos de los gases, la radiación solar, los seres humanos, los seres vivos, los cuerpos de agua, entra todo en el concepto de ambiente. Entonces, el ecosocialismo combina la necesidad de tomar en cuenta la ecología, la naturaleza y el ambiente en el desarrollo de la sociedad. Comprende también el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, en el sentido de mantener
los recursos naturales para las generaciones futuras del ser humano y el resto de las especies de la biosfera. En nuestro país, este término se incluyó por primera vez en el Plan de la Patria 2013-2019. Y PDVSA, pues, acogido a los planes estratégicos de la nación, pues en el Plan Estratégico Ambiental de PDVSA está instaurar una política económica en torno a los recursos naturales, lograr que la sociedad obtenga los recursos naturales, su sustento, sin vulnerar el sistema ecológico, a través de la construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista y desarrollar técnicas productivas que sostengan y reproduzcan este modelo. Relacionado con esto y el desarrollo sostenible, PDVSA debe diversificar nuestra economía impulsando proyectos y estudios que permitan una mayor eficiencia energética ambientalmente amigable y conciliar nuestra fortaleza actual como exportador de petróleo con nuestra visión ecológica del desarrollo, para establecer un plan de siembra petrolera para corregir desequilibrios derivados del sometimiento imperialista como alternativa a sus dictámenes y contar así con un modo de producción que armonice con el ambiente sin disminuir la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, ya les hablé de todo el componente ambiental que se complementa con la gestión del riesgo. En Venezuela disponemos un plan nacional de gestión del riesgo. Este está disponible en la página del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, en donde pueden descargar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2019-2025. Allí indica, entre otras cosas, qué hacer en caso de una afluencia masiva, de un derrame de hidrocarburos, ya comprende estos eventos, deslizamientos, enjambre de abejas, huracanes, inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, vendavales. Para el caso particular de los hidrocarburos, pues indica cuál puede ser el destino de estos en el mar, las propiedades de un hidrocarburo, dónde se presentan estos derrames. Ellos ofrecen como servicios en esa página web simulacros de desalojo en caso de eventos adversos, plan local, elaboración de plan local de emergencia, de planes de contingencia frente a desastres, de inspecciones de riesgo de infraestructura pública y privada, evalúan la vulnerabilidad, evalúan condiciones de seguridad industrial y formación de brigadas de emergencia. O sea, dentro de este Plan Nacional de Gestión del Riesgo está contemplado como parte de ese riesgo los derrames de hidrocarburos. Ellos indican allí que tenemos la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que esta Fuerza de Tarea Humanitaria está distribuida actualmente en 8 regiones del país y ha dado apoyo interno y en el exterior. Responde y coopera con ayuda humanitaria de acción rápida y efectiva. Es una unidad profesional multidisciplinaria y multisectorial que tiene carácter operativo, como les indiqué, nacional e internacional, y coordina y ejecuta operaciones de prevención y atención de desastres de origen natural y causados por la actividad humana. Entonces, con todo este contexto que les he mencionado de lo que es el ambiente,
de cómo PDVSA sigue lineamientos legales de la nación, y de la gestión del riesgo, hay una serie de medidas de manejo ambiental que se contemplan en todos los procesos de la cadena de valor de los hidrocarburos, que están insertas en la gestión ambiental. Entonces existen medidas preventivas que están destinadas a evitar o eliminar eventos adversos. Estas medidas preventivas modifican los elementos de una actividad. Por ejemplo, puede ser de una tecnología, de un diseño, de una materia prima, de una localización, porque se contempla el componente ambiental desde el inicio para desarrollar una tecnología o para ubicar un proceso en una región determinada del país. Ahí se consideran entonces estos elementos. Y las medidas preventivas ambientales son eficaces, resuelven el impacto directo y los impactos ambientales secundarios. También existen medidas de mitigación. Estas están dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y efectos sobre procesos constructivos. Ellas mejoran el diseño de un proceso que ya está instalado. Por ejemplo, mejoran el funcionamiento de una tecnología para atenuar, corregir, modificar, anular alguna emisión que esté dando, bien sea una emisión líquida, gaseosa, sólida. Mejoran la capacidad receptiva del medio y también, pues, estas medidas de mitigación están destinadas a la recuperación de impactos que son inevitables. Existen las medidas de compensación, que comprenden trabajos realizados o por realizar por el responsable de una afectación, que es una afectación que puede ser de carácter permanente o temporal, con el propósito de compensar los daños o alteraciones ocasionadas a los recursos naturales. Se aplican cuando el impacto es considerado inevitable a pesar de la implementación de medidas de mitigación. Se pueden aplicar en áreas equivalentes o similares a las que se afectaron. Por ejemplo, una reforestación, una creación de una zona verde, un pago compensatorio por contaminación, entre otros. Como les comenté, Petróleos de Venezuela contempla la gestión ambiental como transversal a todos los procesos y se contempla la prevención como estrategia de esa gestión ambiental. La prevención de eventos tiene un plan de manejo ambiental que incluye el seguimiento y el control y contempla elementos, mecanismos de detección temprana, desarrollo de normas destinadas a la gestión ambiental, acciones preventivas y mejores tecnologías con el objetivo de prevenir eventos de impacto. Entonces, se pueden desarrollar tecnologías más eficientes, promover la prevención de la contaminación, minimizando la generación de residuos y de emisiones lo más cerca de la fuente, promover la eficiencia de los procesos productivos, promover el uso eficiente de la energía y el agua, incentivar, que es muy importante, la reutilización, recuperación y reciclaje de insumos y productos. Por ejemplo, una medida de gestión ambiental preventiva es que en los procesos industriales se reuse el agua con un tratamiento de forma que pueda recircular al máximo y no se esté consumiendo y descargando.
por ejemplo. Entonces, si ocurre un evento ambiental no deseado, pues hay que tomar medidas mitigadoras o correctoras. Estamos basados, como le dije en la lámina anterior, en la prevención, pero pueden ocurrir eventos. Entonces ahí se toman medidas mitigadoras o correctoras y hay que realizar una evaluación ambiental en el sitio. De forma general, una evaluación ambiental comprende un diagnóstico ambiental en donde hay que hacer una inspección de vertidos o emisiones, comprende exposición y evaluación de riesgos, ver cuál es la gestión de los riesgos, procedimientos para contención si existen, limpieza, cómo hacen el saneamiento y restauración de áreas afectadas en esa instalación. La evaluación ambiental también comprende realizar muestreos, captación de muestras en puntos de descarga de corrientes residuales de áreas afectadas o impactadas, sistemas de información geográfico que dan información valiosa en eventos, cuando ocurren eventos ambientales. Y la evaluación ambiental también comprende la revisión del plan de mantenimiento de equipos de tratamiento de tanto de emisiones líquidas, sólidas o gaseosas. Si nos vamos a lo específico y estamos haciendo una evaluación de un proceso de materiales y desechos peligrosos que se generen, pues el tipo de tratamiento, si físico, químico, biológico, mixto, los planos y descripción detallada de los procesos, el estado técnico actual, la operación, el mantenimiento de los equipos y los procesos que integren ese sistema, las prácticas de identificación y segregación de corrientes, la disponibilidad del personal capacitado para operar y mantener un sistema de tratamiento, por ejemplo, las eficiencias de remoción alcanzadas por los sistemas de tratamiento existentes, si existen prácticas de reciclaje o recirculación, los procedimientos de las corrientes generadas y del cuerpo receptor. Se verifica si existe una etapa posterior al tratamiento de un desecho, un material peligroso y la disposición final del mismo. Y el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales que apliquen en cada caso de cada proceso. Si el evento es de emisiones atmosféricas, pues esa evaluación ambiental del proceso comprende evaluar el tipo de emisiones o gases que se generen, una descripción detallada de los procesos para el control de emisiones, dónde están ubicados los equipos, las especificaciones de las chimeneas en caso de que existan, plan de mediciones de esas emisiones atmosféricas, el reporte de caracterización de esas emisiones, informes meteorológicos, medidas para eliminación de ruido, emanación de partículas suspendidas, gases provenientes de maquinaria y el plan de monitoreo ambiental de esa instalación. Entonces, en las acciones que se toman cuando ocurre un evento ambiental o cuando estamos considerando la gestión ambiental en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, esto requiere un soporte técnico ambiental para prevenir y atender eventos. Entonces, se requiere una serie de competencias técnicas y traigo esta lámina para despertar el interés de ustedes, estudiantes universitarios, que se vean reflejados, pues, en estas áreas de conocimiento en donde se requiere de sus competencias técnicas. Por ejemplo, para la gestión del agua se requieren competencias técnicas y las usamos, las tenemos para
la gestión del agua, la gestión del suelo, la gestión de episodios atmosféricos, para el control y atención de derrame, para el tratamiento y disposición y desechos de base ambiental y en formación ambiental. Todas estas competencias técnicas pues se interrelacionan, se complementan y con ellas se da respuesta a todo lo que es la gestión ambiental en Petróleos de Venezuela. Este soporte técnico ambiental comprende la preparación y respuesta ante estos eventos, con una evaluación ambiental anticipada, la gestión del agua, del suelo, de episodios atmosféricos, en donde se elaboran modelos, estudios de calidad del agua, estudios de calidad del suelo, estudios de contaminación del agua, suelo, ecosistemas por hidrocarburos o otras sustancias contaminantes. Se pueden hacer muestreos, análisis de laboratorio, desarrollo de gestión de materiales y desechos peligrosos de exposición, guías de información geográfica para localización de proyectos, para eventos o escenarios, para condiciones del evento, modelamiento, análisis del evento en el tiempo, para el control y atención de derrames, para una respuesta a una descontaminación, bien sea química, biológica o para estudios de línea base ambiental en sistemas terrestres y marino-costeros, la ubicación de nuestro, que contempla las plantas, ventos, análisis químicos de metales orgánicos en aguas y suelos. Entonces, bueno, para concluir, les resumo en función de la información suministrada, facilitada, que Venezuela cuenta con un marco legal ambiental y de gestión del riesgo que regula la elaboración de planes preventivos, planes de manejo, planes de emergencia para la prevención y atención de eventos ambientales en la industria de los hidrocarburos. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2019-2025 contempla las acciones a seguir en el caso de ocurrencia de un derrame de hidrocarburos, la ubicación de estos posibles eventos, la responsabilidad de atención del derrame y la acción de una fuerza de tarea humanitaria, Simón Bolívar, que responde ante situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad y riesgo para la población, como estrategia de gestión ambiental dentro de las medidas de manejo ambiental. En el caso de que ocurra un evento ambiental, nuestra industria cuenta con soporte técnico para atender eventos con la finalidad de mitigar o corregir acciones y efectos sobre procesos para mejorar el diseño, mejorar el funcionamiento de la tecnología y mejorar la capacidad receptiva del medio. Para concluir, les dejo un pensamiento, un extracto de una carta que le dirige el padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar, el 11 de marzo de 1825 a Francisco de Paula Santander, en esa visión amplia, ese visionario grande. Simón Bolívar le dice en ese momento: lo que se destruye es inútil a todos, y aquí no habrá sin inmensos desiertos propios para vivir al abrigo de estos males. En una palabra, lo que se destruye es nuestro y ya nos queda poco que destruir. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención de ustedes.
y quedo pues atenta a sus comentarios, preguntas, inquietudes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra ponente en el día de hoy, Exmirna Castillo, por su interesante y bien didáctica ponencia sobre lo que hace PDVSA en la gestión ambiental en toda su cadena de valor. Abrimos el compás de preguntas y respuestas. Exmirna, por aquí ya tienes unas 2 o 3 ya hechas. La primera es, ¿cuál método de exploración causa menos daños al ambiente? Ajá. Ahí dice, ¿cuál método de exploración causa menos daño al ambiente? El convencional. Todo causa impacto, todo causa impacto ambiental. Lo que hay que contemplar en esos métodos de exploración son las medidas ambientales preventivas que disminuyan ese impacto al ambiente. Existen diversos métodos de exploración y si yo les digo que la sísmica causa menos que la otra, hay que evaluarlo de manera muy detallada para tomar en cada caso cuál sería el que menos causa impacto, pero en algunos casos se puede aplicar una u otra tecnología. No necesariamente es directo que tienes que aplicar una sola porque esta es la que causa menos impacto. En algunos casos tienes que usarla, pero lo que hay que hacer es tomar las medidas preventivas para disminuir ese impacto y luego compensar en el caso de que lo hayas causado. ¿Ok? Otra pregunta dice, ¿qué propuestas tienen en la actualidad para mejorar el impacto ambiental que genera la producción petrolera? No se mejora el impacto ambiental. El impacto ambiental se evita, se debe evitar. Y en producción se contempla hasta el uso de los productos químicos. El producto químico que se va a utilizar para aumentar el factor de recobre en un momento determinado, la tecnología que se va a utilizar, dónde se va a ubicar. O sea, es un estudio integral que se realiza de la tecnología o el paquete tecnológico para disminuir o evitar ese impacto ambiental. Exmirna, antes que responda la próxima, ¿cómo un estudiante universitario puede participar en la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar? Bueno, ya eso es a través de la página del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, donde ellos establecen pues los requisitos. Ahí está Protección Civil y hay varios cuerpos que conforman esa fuerza de tarea humanitaria y están desplegados en distintas regiones del país. Muy bien. Contamos con las medidas preventivas, pero si las cumplen, pues sí las cumplimos. Pueden ocurrir eventos no deseados, porque puede ocurrir una falla, una fisura, puede ocurrir un derrame y se aborda, pero las medidas preventivas las cumplimos. Y están diseñadas justamente para eso, porque son un debe, es un debe. Hay basamentos legales que así lo sustentan y tenemos un ente rector que es el Ministerio de Ecosocialismo, que hace seguimiento a ello. Los parques Perdón, disculpa, aquí está una pregunta. ¿Qué hace PDVSA con las aguas de producción que viene con el petróleo y el gas? Perdón, disculpa la pregunta. ¿Qué hace PDVSA con las aguas de producción que vienen con el petróleo y el gas? Ok. Las aguas de producción se tratan en unas plantas que se llaman plantas de inyección de agua salada.
ahí hay un sistema de tratamiento porque esas aguas luego pueden ser dispuestas en un yacimiento, se inyectan en un yacimiento o pueden ser descargadas en un cuerpo de agua. Entonces allí es importante el tratamiento de esas aguas de producción. En Venezuela contamos con varias plantas de inyección de agua salada y de hecho en este momento estamos trabajando con varias plantas en el norte de Monagas y en la faja petrolífera del Orinoco. Digo, trabajando nosotros como Integra. Está muy bien. Oh, aquí hay una pregunta. Muchas gracias. ¿Los parques nacionales o las zonas de bajo régimen de protección especial poseen yacimientos de petróleo que actualmente estén produciendo? No, que yo sepa, no. En un área bajo régimen de protección especial, habrían que pedir, bueno, todos los permisos y no creo que el ministerio, pues, esas son áreas que están protegidas y allí causaría un impacto grande el producir hidrocarburos. Son estrategias de nación, son estrategias de país, decidir qué yacimiento se puede explotar y cuál no. Y ya cuando tenemos un parque nacional o una zona bajo régimen de protección especial, wow, es limitativo. Aquí está otra que me llegó, fíjese, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable son lo mismo. Fíjense, en eso hay un debate. Hay un debate porque hay quienes dicen que es exactamente lo mismo, que sustentable es lo mismo que sostenible. Sustentable, el desarrollo sustentable, que es el término original, el término que se conoce desde el inicio, de acuerdo a algunos autores, indican que este comprende la protección del ambiente, de la naturaleza, para asegurar la vida de las generaciones futuras de los seres humanos y de los seres vivos. El desarrollo sostenible, de acuerdo a otros autores, que son los que tienen el debate, dicen que incluye el proceso industrial. Entonces, el término desarrollo sostenible incluye el proceso industrial tomando medidas de protección, medidas ambientales de protección, mitigación, más la protección del ambiente para garantizar la vida, la continuidad de la vida en el planeta de los seres vivos, los seres todos, de todos los seres vivos. Entonces, bueno, es un gran debate que hay entre sustentable y sostenible. La diferencia que hay es que uno contempla pues los procesos industriales, la gestión ambiental en los procesos industriales. Excelente. Fíjate, aquí hay otra pregunta. En caso de derrames, ¿cómo se hace con los organismos marinos? Porque son los más afectados. La parte biológica, porque nunca he visto se lleve un debido control con eso. ¿Cómo se hace con los organismos marinos que son los más afectados? La parte biológica, porque nunca he visto que se lleve un debido control con eso. Wow, imagínate ya, cuando ahí se debe siempre evitar el impacto, siempre se debe evitar ese impacto. Cuando ocurre, pues hay afectación de esos seres vivos. Y sí, se hacen estudios, cuantificación de cuántos organismos vivos, ver cómo es esa afectación, se estudian, pero la idea es siempre prevenir a que esto no ocurra. Se hacen estudios, por ejemplo, con organismos marinos que se usan como bioindicadores para ver los efectos letales o los efectos de cambio que ocurren en la biología de esos seres, ¿no? Espero que responda a tu
tu pregunta. Muy bien. Siempre Aquí está otra en el tiene... chat. En el chat está otra de UP. Dice, siempre se tiene estimado la prevención por un largo de tiempo. Si es el caso, ¿qué técnica se utiliza para hacer este cálculo a futuro sabiendo que el clima no es tan predecible? Sí, sí. La prevención, siempre hay un proceso de revisión de las tecnologías, porque las tecnologías tienen un tiempo de vida útil. Entonces siempre hay que hacer una revisión para prevenir, siempre. La prevención es una estrategia de gestión ambiental. Siempre tiene que ser a largo plazo. Y el clima, es cierto, el clima no es predecible. Ya estamos en un momento en que hay una disertación internacional que indica que ya ocurrió el cambio climático. Entonces, no es que va a ocurrir el cambio, ya ocurrió, estamos hablando ya de crisis climática. Entonces, tenemos ahora un mayor reto de revisar, de la revisión de las mejores prácticas, de revisión de esas tecnologías para siempre prevenir el efecto de un impacto ambiental. Esmerna, aquí está otra pregunta que llega. ¿Está PDVSA considerando como eficiencia energética la reducción significativa de la quema y venteo? Sí, eso está contemplado y Petróleos de Venezuela tiene proyectos, de hecho, hay varios proyectos para ello que se vieron afectados su aplicación por el tema del bloqueo económico y de los recursos que se requieren para infraestructura, porque el tema de quema y venteo no está asociado a tecnología, que hay una tecnología que yo agarro y disminuyo eso. No, son prácticas operacionales, estrategias de uso de ese gas, pero eso pasa por infraestructura que requiere inversión. Muy bien, muy bien. Vamos con la próxima. Si la pueden leer allí. Dice, buenos días, Esmirna, excelente presentación. ¿Podrías explicar la importancia del estudio de impacto ambiental y términos de referencia en la permisología ambiental para poder dar inicio a cualquier proyecto de exploración y producción, toda vez que estos procesos son los primeros eslabones en la cadena de valor de la industria? Gracias, señora Celia Bejarano, saludos. Caramba. Excelente. Sí, señor. Bueno, justamente esta pregunta, gracias por la pregunta. Sí, es importante y es un debe, es una obligación para dar inicio a cualquier proyecto, bien sea de exploración y producción, que se realice un estudio de impacto ambiental. De hecho, el Ministerio de Ecosocialismo exige este estudio de impacto ambiental, lo exige el Ministerio del Petróleo para poder dar el sí, aprobar el proyecto de exploración o de producción. Y esto pasa por contemplar hasta la ubicación de ese proyecto. Se toman términos de referencia importantes, si hay acuíferos cerca, los ecosistemas sensibles, si hay ecosistemas en las áreas aledañas o donde está el área a explorar, donde se va a colocar el proceso productivo. Esos términos de referencia involucran aspectos socioculturales, las poblaciones, si hay poblaciones indígenas, ¿sí? Estos estudios son muy importantes y son un debe que debe cumplir PDVSA en esas etapas, la etapa de exploración
y la etapa de producción. Y esto complementa un poco la pregunta que hacían anteriormente en relación a cuál es la mejor tecnología para explorar. Bueno, justamente pasa por ahí. Hay que hacer estudios de impacto ambiental y considerar todos los términos de referencia para que se pueda otorgar el permiso en un área determinada. Gracias, Esmirna. Fíjate, aquí hay otra que dice, se observa que existe una ley de gestión integral de la basura. ¿Por qué no se clasifica y se reciclan esos residuos sólidos urbanos? Me imagino que en PDVSA. Bueno, ya eso a nivel país, ¿no? La ley de gestión de la basura. De hecho, en la página del Ministerio de Ecosocialismo hay unas noticias en donde hay un proyecto piloto en la ciudad de Caracas para segregación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. Eso se está emprendiendo. Pueden buscar mayor detalle allí en la página y en la de la Alcaldía de Caracas. Es un proyecto piloto justamente para cumplir con estos deberes de la ley y con esa visión de protección del ambiente usando el reciclaje. Muy bien, excelente. Continuamos con lo del chat. ¿Cuánto es el tiempo promedio que lleva a realizar un estudio de factibilidad ambiental para activar un pozo? Bueno, esto va a depender de todos los elementos que se requieren para realizar el estudio. Hay estudios que requieren hasta captación de muestra, requieren evaluación del espacio físico natural. Entonces, todo el tiempo de respuesta va a depender de la naturaleza del área donde se encuentre ese pozo. Muy bien. Fíjate, aquí está ¿sí? Aquí está otra, que es la de UP. ¿Se tiene estimado cuál ha sido el impacto ecológico desde el inicio de la explotación petrolera en Venezuela hasta la actualidad? Creo que allí por lo menos Son podemos dos dejarla. preguntas que hace allí. ¿Se tiene estimado cuál ha sido el impacto ecológico desde el inicio de la explotación petrolera en Venezuela hasta la actualidad? ¿Y cuál ha sido su efecto en el desarrollo socioeconómico de la sociedad venezolana? Oye, interesante pregunta, porque este impacto ecológico, hay registros. Nosotros tenemos un sistema en donde se registra cuando ocurre algún evento, pero ahí, desde que se inició la explotación petrolera, estamos hablando a principios del siglo pasado. Indudablemente que deben haber cambios. Ahora, una estimación de cuál ha sido ese impacto ecológico es un tema interesante para desarrollo de una tesis de ustedes. Pues. Ajá, interesante ver esa magnitud de cuál ha sido ese impacto desde que inició la explotación petrolera en Venezuela. En la actualidad, como les digo, tenemos un registro y de ahí se pueden sacar pues, un estimado de algunos eventos, pero desde que inició de larga data, habría que recopilar toda esa información. ¿Y cuál ha sido el efecto en el desarrollo económico? Pues sí, hay efectos dependiendo del área donde ocurra algún evento no deseado. Por ejemplo, si ocurre en un área donde hay pescadores, pues merma la producción de pesca y esto hay un impacto, sin lugar a dudas, socioeconómico, pero va a depender pues del área, si el área se regenera naturalmente y vuelven entonces de manera natural a aparecer esos organismos. Es interesante pues este análisis y los invito, este es un excelente trabajo de tesis que sería
para desarrollar, ver ese impacto desde que se inició la explotación petrolera en Venezuela. Sí, bastante interesante esta pregunta, tienes razón. Aquí hay dos que voy a unir. Una es, ¿cuáles son los números de contacto o página web del Plan Nacional de Gestión de Riesgo? Y la otra, ¿qué piensa de la transición energética en Venezuela? Amalia Torreal. Sí, bueno, en cuanto a la página web, ya se las voy a indicar. Es la del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. Esa es la página web y allí aparece el número de contacto y aparecen todos los datos. En cuanto a la transición energética en Venezuela, pues mi pensamiento es que tenemos nuestra principal base de recursos es el hidrocarburo. Tenemos una vasta reserva tanto de crudos como de gas. Entonces, nuestra transición energética debería ir en función de optimizar esa, de disminuir los costos de producción y de minimizar los efectos ambientales. Disculpa, luego vuelvo a retomar la respuesta a esta pregunta. La página web es www.mpp.rip.gov.be. Es la página del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. Si lo buscan así en la web, los lleva al enlace y de hecho está la foto del Cuerpo de Tarea Humanitaria Simón Bolívar ahí. Entonces, bueno, retomando la pregunta de la profesora Amalia Torrealba, de cuál es mi pensamiento en relación a la transición energética, pues pienso eso. Debemos, considerando nuestra base de recursos, disminuir los costos y mejorar, desarrollar tecnologías que nos permitan cumplir con disminuir las emisiones para mitigar el impacto ambiental. Hay un proyecto país, hay un plan país que los tiene el Ministerio de Energía, en donde Venezuela por excelencia es un país que la electricidad que se genera es hidroeléctrica. Nosotros por excelencia tenemos una generación de energía renovable, una generación de energía natural. Y hay termoeléctricas. El plan que tiene el Ministerio de Energía es sustituir el uso de hidrocarburos en esas termoeléctricas por vapor y gas natural. Y implementar, de hecho, tienen asociaciones estratégicas a nivel internacional para implementar el uso de la tecnología fotovoltaica, de paneles solares, en algunas zonas del país, donde no llega la transmisión de energía hidroeléctrica. Entonces, sustituir esos combustibles por vapor y gas, usar energía eólica, que la tenemos arriba en Falcón, y energía fotovoltaica con paneles solares en algunas zonas del país, así como el aprovechamiento del recurso hídrico para generar energía en zonas muy remotas donde tampoco llega pues la energía eléctrica. Entonces tenemos un plan país en cuanto a la transición energética
orientado a la disminución del, o a la eliminación disminución del uso de los hidrocarburos, porque por excelencia somos un país que usamos energías renovables para producir electricidad y tenemos pues como nuestra base de recursos justamente es esa, hay analistas extremos. Un extremo dice que ya para el año 2040, 2050, cero hidrocarburos, no se usa más hidrocarburos. Hay otros que tienen una tendencia que seguiremos usando los hidrocarburos y hay otros que indican pues que sí, hay un crecimiento del uso del gas. Hay una disminución de los hidrocarburos, pero como indicó nuestra compañera María Alejandra Alvarado en su presentación, todos los derivados que hay del petróleo y puso una lámina muy ilustrativa, por ejemplo, en un compartir, en una fiesta donde se tienen elementos decorativos y elementos para usar pues, en ese compartir, los platos, la cucharita, los vasos, etcétera, todo se deriva de ahí. Entonces, es una transición energética que debe llevar esa conciencia de usar esas reservas que tenemos con un mínimo impacto ambiental, de seguir aplicando estas medidas ambientales en toda la cadena de valor, en donde el recurso gas natural es importante, ese aprovechamiento del gas. Muy buena. ¿Otra pregunta? Fíjate, aquí hay una última pregunta para cerrar ya el ciclo. Dice, buenos días, excelente presentación. ¿Cuál ha sido el impacto del NO o del no aprovechamiento del gas que se libera luego de la perforación de un pozo? De haber sido aprovechado, ¿qué beneficio trajo para la nación en los últimos 50 años? ¿Se tiene previsto algún plan para el aprovechamiento de este recurso? Ok. Bueno, el no aprovechamiento ¿cuál ha sido el impacto de no aprovechar el gas que se libera luego de la perforación del pozo? Bueno, este gas se quema, hay quema y ventea de este gas. Hay quema y venteo y de haber sido aprovechado, ¿qué beneficio trajo para la nación? Entonces, ¿qué se tiene previsto? ¿Algún plan para aprovechamiento de este recurso? Sí, como indiqué anteriormente, PDVSA tiene una serie de proyectos que se vieron afectados justamente con este tema del bloqueo económico que requieren inversión para aprovechar este recurso para el suministro del gas natural a la nación, no solamente a los hogares, sino también para el sistema industrial. Todos tenemos ese plan de aprovechamiento eficiente, de nuestro gas. Bueno, ¿Otra pregunta? Esmirna, quiero darte las gracias por todo ese trabajo inmenso que has llevado adelante. Son bastante las preguntas, las puedes responder indudablemente a través del sistema de aula virtual. Están aquí unas que todavía quedaron pendientes. Creo necesario ya dar por terminada esta fase de hoy. En el día de hoy queremos agradecerles a todas y a todos por su interesante y enriquecedora participación y muy especialmente a nuestra ponente, Esmirna Castillo, con el tema petróleo y ambiente en Venezuela. Gracias a todos. Gracias a ustedes por su participación, muy enriquecedoras las preguntas. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto por el aula virtual. Gracias. Excelente. Hasta luego todos.